El régimen de Venezuela vuelve a invocar el diálogo presionado por Estados Unidos. La encargada en el poder, Delcy Rodríguez, habló de acuerdos con la oposición en un país marcado por la opacidad, las excarcelaciones incompletas, las promesas incumplidas y la represión política. En años anteriores, estos llamados han servido más para ganar tiempo y oxígeno político que para ofrecer resultados concretos a los venezolanos. Le exhorté e invité al presidente de la Asamblea Nacional a que active todos los espacios para el encuentro político en Venezuela, con todos los sectores políticos, sectores opositores, sectores que son y están con el gran polo patriótico, con el chavismo. Bueno, desde las diferencias tenemos que hablarnos con respeto, desde la diferencia tenemos que encontrarnos y alcanzar acuerdos. No puede haber diferencias, ni políticas, ni partidistas, cuando se trata de la paz de Venezuela. No puede haber divisiones. Tiene que ser Venezuela como un solo cuerpo nacional. La Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela envió una carta al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Solicitaron interceder para pedir al régimen que entregue las listas oficiales de las personas que han sido excarceladas desde el 8 de enero. Según el régimen, son 626, una cifra que dista de las confirmadas hasta el momento por la coalición. El viernes, la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, dijo que el lunes hablará por teléfono con Volker Türk, a quien el madurismo declaró persona non grata en 2025, para pedirle que verifique a través de su oficina las listas de liberados. Difunden un video de un abogado argentino detenido en Venezuela. Germán Giuliani, arrestado en mayo de 2025 por el régimen, asegura en las imágenes tomadas poco después de su captura que teme por su vida, visiblemente demacrado. Giuliani, de 49 años, fue detenido cuando estaba en Venezuela por trabajo y acusado de supuestos delitos de narcotráfico y terrorismo. Denuncia haber permanecido incomunicado y sin información sobre su situación legal. Según su familia, actualmente se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad Yare II. Acá, incomunicado. Hago este video porque temo por mi vida, temo que no salga de esta, y quiero dejar un mensaje soy de Argentina, me encuentro en Venezuela, y a ningún ciudadano del mundo se merece que le pase lo que me está pasando a mí. A pesar de un historial de cambios de reglas, falta de transparencia y corrupción, el presidente de la estatal PDVSA habló de aumentar la producción y de reformas legales para atraer capital privado. Las declaraciones ocurren después de que Donald Trump asegurara que gigantes petroleros internacionales entrarán a Venezuela y que eso dejará ganancias millonarias tanto para Estados Unidos como para los venezolanos. El hito y la meta. Venezuela busca aumentar su producción de crudo un 18% en 2026 con una reforma a su ley petrolera de cara a una apertura completa a empresas privadas en momentos de fuerte presión de Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro. En un viraje de su modelo estatista, el país con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo se encamina a una apertura petrolera con miras a facilitar los negocios con Estados Unidos e incrementar el flujo de dólares. Un proyecto de reforma de ley cuyo único objetivo es conseguir la actualización del ordenamiento jurídico en la materia de hidrocarburos con aras de garantizar que el inversor privado pueda tener seguridad jurídica. Venezuela logró en 2025 una cuota de producción de 1.2 millones de barriles de crudo, un hito tras alcanzar mínimos históricos en torno a 360.000 barriles en 2020, pero aún lejos de los 3 millones que extraía a inicios del siglo XXI. Una reforma a la ley de hidrocarburos recibió una primera votación favorable el jueves en el ilegítimo Parlamento venezolano y espera su aprobación definitiva la próxima semana. Teníamos una ley de hidrocarburos que no se encontraba actualizada a lo que nosotros como industria de los hidrocarburos necesitábamos. La gestión de la encargada Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de manera temporal tras la captura de Maduro en una incursión militar el 3 de enero, avanza bajo presión del mandatario estadounidense Donald Trump, que ha dicho estar a cargo del país y que controlará las ventas de crudo. Rodríguez reportó que Venezuela recibió un primer giro de $300 millones tras la venta de su petróleo por Estados Unidos. Arabia Saudita descartó el viernes que la nueva situación en Venezuela tras la captura de Maduro y la intención de Estados Unidos de aumentar la producción de petróleo tenga un gran impacto en el mercado.
Nicolás Maduro está siendo investigado por la Fiscalía General de Bulgaria por el delito de lavado de dinero. Según el expediente, el régimen blanqueó una enorme suma de dinero por medio del banco búlgaro Investbank. Según los datos oficiales de la investigación, entre 2017 y febrero de 2019 fueron realizadas transferencias por un valor total de casi 500 millones de euros a través de 101 cuentas especiales de abogados con un único titular, el abogado Tzvetan Tsanev, el único intermediario legalmente responsable del movimiento de fondos. Hay datos que indican que al mismo tiempo Tsanev era a la vez un accionista encubierto del banco. El ministro de Defensa del régimen venezolano, Vladimir Padrino, aseguró que Estados Unidos convirtió a Venezuela, como lo anunciábamos, en un laboratorio para el uso de armas desconocidas tras el ataque militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro. Trump reveló esta semana la utilización de un arma sónica secreta contra los guardaespaldas cubanos que protegían a Maduro. Por información que lleve a la captura de Padrino, Estados Unidos ofrece hasta $15 millones. Que como lo dijo el presidente Donald Trump ayer desde Davos, en Suiza, desde el Foro Económico Mundial que se da anualmente allá en Davos, lo dijo expresamente, claramente, que habían utilizado armas que nunca habían sido usadas en un campo de batalla, armas que nadie tenía en el mundo. Y esas armas, esa tecnología que usaron contra nuestro pueblo el 3 de enero del 2026, ha resultado ser Venezuela el laboratorio donde esa agresión pues terminó en lo que ya conocemos, pues el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros. El presidente Donald Trump anunció que empresas de Estados Unidos empezarán muy pronto a hacer perforaciones y explotaciones en campos petroleros venezolanos, con la mira puesta en ampliar los beneficios económicos para la gente de ambos países. Trump anticipó que Venezuela será muy rica y que le irá muy bien bajo la conducción de Estados Unidos. Trump, Jason, reveló además que ayer habló nuevamente con la líder de la Esperanza venezolana, María Corina Machado, esta vez mediante una llamada telefónica, y resaltó que ella le cae muy bien, pero también se refirió a Delcy Rodríguez, de quien dijo ha ejercido un fuerte liderazgo como encargada del régimen en Venezuela. El presidente hizo estas declaraciones en su vuelo de regreso desde Europa. El presidente Donald Trump volvió a mostrarse a gusto de mantener interlocución simultánea, por un lado con la encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, y por otro lado con la líder democrática y Nobel de Paz, María Corina Machado, a quien recibió la semana pasada en la Casa Blanca. Usted mencionó a Venezuela, expresó optimismo en su relación con Delcy Rodríguez. ¿Planea dejarla en el poder? Pues ahora mismo tiene un liderazgo muy fuerte. Quiero decir, está demostrando un liderazgo muy fuerte. Donald Trump fue un poco más allá. Reveló que tras su reunión de la semana pasada, ayer jueves desde Suiza, tuvo una llamada telefónica con la líder de la Esperanza venezolana, María Corina Machado. También hablé hoy con María Corina Machado y, como bien saben, me cae muy bien, pero Delcy ha demostrado un liderazgo muy fuerte hasta ahora, debo admitirlo. Por ahora, el presidente de Estados Unidos no abre la puerta a que en el corto plazo sus planes contemplen una convocatoria electoral en Venezuela. ¿Cuándo cambiarán de postura en Venezuela y decidir tener elecciones allí? Primero que todo, ustedes saben, nosotros tenemos que recibir mucho dinero, tenemos que recuperarlo ahora mismo. No viven bien por lo que ha sucedido durante años. En realidad, son años de socialismo y peor. Es peor que el socialismo. Desde su avión de regreso entre Davos y Washington, Trump hizo un anuncio altamente noticioso sobre las nuevas fases de explotación petrolera de Estados Unidos en Venezuela. Vamos a empezar a perforar muy pronto. Tenemos a las empresas más grandes del mundo, las tenemos y van a entrar. Todas están negociando ahora mismo y estamos representando a la nación. Eso hará dos cosas. Le hará ganar mucho dinero a Estados Unidos y también le hará ganar mucho dinero a Venezuela, pero también bajará aún más los precios del petróleo. Como bien saben, tenemos precios del petróleo por debajo de los $2.30 por galón en muchos casos, y también en numerosos casos $1.99 por debajo de $2.
El presidente de Estados Unidos ratificó que su administración tiene el control del mercado petrolero venezolano y de la repartición de sus ganancias. Más de 50 millones de barriles de petróleo ya han ingresado o están ingresando a Estados Unidos y hay muchos más en camino. Y estamos trabajando con ellos y ellos recibirán parte de eso y nosotros recibiremos parte de eso. Y se dividirá y nuestro país se enriquecerá. Eso significa que sus impuestos bajarán y que les irá mejor. Donald Trump pronosticó que tras la caída de Maduro a Venezuela llegará la prosperidad basada en su riqueza petrolera. A Venezuela le irá mejor que nunca, incluso con nosotros recibiendo una parte muy justa. A Venezuela le irá mucho mejor que nunca. Será muy rica. Esta semana en declaraciones públicas, Donald Trump anunció que baraja la posibilidad de involucrar a María Corina Machado, líder de las Fuerzas Democráticas, en algún momento de las fases hacia la transición en Venezuela. A pesar de las declaraciones desafiantes de algunos de sus jefes, el nuevo régimen de Venezuela sigue cumpliendo al pie de la letra las exigencias del presidente Donald Trump. La ilegítima Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la reforma parcial a la ley de hidrocarburos para dar mayor apertura a la inversión privada y extranjera en la industria petrolera. Con el nuevo modelo, empresas foráneas y locales podrán operar negocios petroleros por su cuenta, comercializar la producción y recibir ingresos, incluso cuando actúen como socios minoritarios de la estatal PDVSA. Aquí les explicamos. Una de las modificaciones aceptadas por el régimen venezolano es la gestión operativa de la industria petrolera. Antes estaba controlada mayoritariamente por el Estado a través de PDVSA. Ahora podrá ser ejercida por socios privados, como las firmas energéticas estadounidenses. Delcy Rodríguez había anunciado y promovido la flexibilización desde hace una semana. Que permitan que esos flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos, a campos donde nunca se ha hecho inversión y campos donde no hay infraestructura. Pido a este cuerpo legislativo la aprobación de esta reforma parcial. Su hermano Jorge Rodríguez, desde el legislativo controlado por el régimen, tramitó la reforma en tiempo récord. Para que podamos llevar adelante las reformas necesarias que permitan un acelerado incremento en la producción de petróleo en Venezuela. Con las facilidades permitidas ahora por el régimen, la comercialización del petróleo venezolano podrá hacerse directamente con los compradores privados. Las regalías, antes fijas en 30%, serán reajustadas al 15% por viabilidad. Para que vayamos a la producción, al aumento de la producción de petróleo. Y necesitamos hacerlo y hacerlo ya, porque cada día que pasa con un petróleo que no es extraído, es un día que se pierde y es una cantidad de reserva que ya nunca más podremos utilizar, porque es tal la magnitud de nuestras reservas. Además, no habrá manejo de divisas centralizado. Ahora los negocios serán en cualquier moneda o jurisdicción. Los recursos producto de la venta de petróleo venezolano seguirán bajo el manejo directo de la Casa Blanca para ser destinados al bienestar del pueblo venezolano y del pueblo estadounidense, según lo ha declarado el presidente Trump. Con insistencia, el gobierno de Estados Unidos ha señalado que tras la caída de Maduro, el control sobre Venezuela lo tiene Washington y que el régimen está obligado a hacer lo que diga la Casa Blanca. Pese a que la encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, así como el prófugo de la justicia Diosdado Cabello, han reiterado que mantienen el control luego de la caída de Maduro, la realidad y los hechos demostrarían algo muy diferente. Al asumir la administración de Venezuela, Washington imparte órdenes y ha establecido una hoja de ruta hacia la transición. Estamos a cargo, dijo Donald Trump. La pregunta es, ¿hasta cuándo resistirán los nuevos jefes del régimen? Luego del 3 de enero, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores tras un exitoso operativo de las fuerzas militares de Estados Unidos, la nueva cúpula madurista quiso mostrarse fuerte y que mantenía el control haciendo afirmaciones de este tipo. Al que venga a decir que manda y controla acá, no. Aquí hay un gobierno y aquí hay gobierno popular para atender este país y para defender este territorio. Sin embargo, el verdadero poder está muy lejos de Caracas y por supuesto del Palacio de Miraflores. Donald Trump está a cargo. No me preguntes quién está al mando porque te daré una respuesta y será muy controvertida. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros estamos a cargo. Y las palabras de Trump están traducidas en hechos, aunque a finales de 2025 Diosdado Cabello hacía esta advertencia. Una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si agreden a Venezuela.
ni media gota, en ninguna circunstancia. Sin embargo, el ataque ya tuvo lugar y el petróleo ya salió de Venezuela. Hemos sacado 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela en los primeros 4 días. Nos quedan millones de barriles de petróleo. Y la encargada del régimen y el mismo Cabello también lo confirmaron. Hoy debemos informar que han ingresado recursos producto de la venta del petróleo y han ingresado de los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones. Y no es el único punto de partida que ha marcado la administración de Donald Trump para el régimen en su era de desmantelación. Tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas que están cerrando, pero ha torturado a gente. Aunque no es un cierre materializado de los centros de torturas operados por el madurismo, 2 días después anunciaron que excarcelarían un número importante de presos políticos. A cuentagotas, 154 excarcelaciones en 14 días han garantizado que por ahora Estados Unidos no ejecute un segundo ataque contra el régimen. Entre sus propias contradicciones y su tono desafiante... Y perdiste otra vez, porque aquí sigue gobernando la revolución bolivariana y tú no estás aquí en Venezuela y nosotros sí estamos. Al final, el régimen está haciendo lo que Trump dice. Y mucha atención porque esta noche se ha filtrado un audio al que tuvo acceso el diario británico The Guardian. Revela una confesión inédita de la nueva jefa del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, sobre los momentos que siguieron a la captura de Nicolás Maduro. En una conversación con influenciadores afines al régimen, Rodríguez les dice que tras la operación militar estadounidense, el gobierno de Donald Trump le dio a ella, a Diosdado Cabello y a su hermano Jorge Rodríguez 15 minutos para cooperar o los matarían. Rodríguez, que asumió el poder en medio de la salida de Maduro, calificó la decisión de cooperar como una prudencia estratégica, dijo ella, para preservar el régimen. Este audio se produjo 7 días después de la captura de Nicolás Maduro. Escuchen ustedes. Las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos secuestraron al presidente. Nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mí 15 minutos para responder, si no nos iban a matar. Y frente a la información que nos habían dicho que los habían asesinado, no que estaban secuestrados, nosotros dijimos, estamos listos a correr la misma suerte. Y se lo digo, esa afirmación la mantenemos al día de hoy, porque las amenazas son permanentes, los chantajes son permanentes. Y nosotros tenemos que ir con paciencia y prudencia estratégica.